Hola chicos, buen día. Lo que voy a hacer ahora es explicarles el seccionamiento de esfera. ¿Sí? Acá tienen vista de frente, vista de planta y vista lateral, y acá tienen la perspectiva. Lo primero que hay que hacer es ubicar la superficie de seccionamiento. Para eso les había pedido que a este radio lo dividan en dos partes, ¿sí? O sea, este segmento lo dividan en dos, y a este segmento también lo dividen en dos, y uniendo esos dos puntos, ¿sí? Y proyectando a lo ancho y a lo largo de todo el cuerpo, obtengo la superficie de seccionamiento, ¿sí? Una vez que hacen eso, lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos inmediatos, ¿sí? Pero antes ubicamos también la superficie en la perspectiva. Este radio, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos, y a este radio también lo vamos a dividir en dos. Entonces, uniendo esos dos puntos y proyectándolo a lo largo y a lo ancho de todo el plano diametral, ¿sí? Ubicamos la superficie de seccionamiento. Entonces vamos a trabajar en proyecciones y en perspectiva al mismo tiempo. El primer punto de paso, punto inmediato, sería este, que le vamos a llamar punto 1, y este de acá abajo, que también va a ser el punto 1, y ocurre cuando la superficie de seccionamiento corta el plano diametral que está en la vista de frente, ¿sí? A ese punto lo proyectamos sobre la vista de planta, cortamos el plano diametral y obtenemos un punto de paso, y a este otro también lo proyectamos sobre la vista de planta y obtenemos otro punto de paso. Le vamos a llamar punto 1, ¿sí? Y sobre la vista lateral hacemos lo mismo, proyectamos hacia la vista lateral, obtenemos el punto 1 y el de arriba igual. Proyectamos hacia la vista lateral y obtenemos el punto 1, ¿sí? Esos puntos en la perspectiva estarían ubicados donde la elipse de 7 grados se corta con la superficie de seccionamiento, o sea, en este punto y en este punto, ¿sí? Estos serían los puntos 1. Vamos a ver el punto 2. El punto 2 se obtiene donde la superficie de seccionamiento corta el plano diametral que se ve como una circunferencia en la vista de planta. Entonces, para eso proyectamos desde la vista de frente hasta la vista de planta, ¿sí? Y cortamos la circunferencia que corresponde a ese plano diametral. Entonces este va a ser el punto 2, ¿sí? Y a esos mismos puntos los proyectamos hacia la vista lateral y cortamos ese plano diametral para obtener el punto 2, ¿sí? Lo proyecto y obtengo los puntos sobre la vista lateral. Eso en perspectiva vendría a ser a donde la superficie de seccionamiento corta la línea de 42 grados de la elipse con eje vertical, ¿sí? En este punto se cortan ambas cosas, entonces ahí trazamos una línea paralela a 7 grados, y donde esa línea de 7 grados corta a la elipse con eje vertical, ahí tenemos los puntos de paso. Este sería el punto 2, ¿sí? Y a donde, fíjense, la línea de seccionamiento corta el plano diametral que se ve como una circunferencia en la vista lateral, o sea, en este punto, en ese punto 3 me voy, proyecto hacia la vista lateral y corto la circunferencia que corresponde con ese plano diametral. Este sería el punto 3 y el punto 3. Y esos mismos puntos los proyecto hacia la vista de planta y con eso corto en este punto, ¿sí? Y hago lo mismo con el otro, proyecto y obtengo más o menos a esta altura el punto 3, ¿sí?
Entonces fíjense, ya tengo varios puntos de paso para hacer pasar la elipse resultante de la superficie del método de seccionamiento. Lo último que falta por hacer es, lo hacemos en la perspectiva también. Fíjense, a donde la superficie de seccionamiento corta el eje vertical, ¿sí? En ese punto proyectamos paralela una línea de 7 grados, y donde esa línea de 7 grados corta la elipse con eje de revolución a 42 grados, esos van a ser los puntos 3, ¿sí? Lo que falta por hacer ahora es un plano auxiliar, ¿sí? Para hacer un plano auxiliar elegimos alguno de todos estos puntos y sobre alguno de ellos, por ejemplo trazamos una línea vertical, ¿sí? Esa línea vertical vendría a seccionar la circunferencia, y lo que tenemos es el radio. Esta distancia que está acá es el radio que yo voy a utilizar para dibujar una circunferencia en la vista lateral, ¿sí? Entonces tomo la medida de este radio, la dibujo acá, esta medida es la del radio, y con eso voy a trazar una circunferencia que vendría a corresponder con mi plano diametral, con el plano auxiliar, ¿sí? Y el último paso sería observar a dónde esta superficie vertical corta a la superficie del plano de seccionamiento, en este punto, ¿sí? A ese punto lo proyecto sobre la vista lateral y corto esa circunferencia que acabo de dibujar, y ahí tengo los puntos de paso. Fíjense, lo voy a llamar punto 4, y este van a ser los puntos 4, y después proyecto esos puntos sobre la vista de planta, y a donde se corte esta línea que viene de la vista lateral con la superficie del plano auxiliar, aquí voy a tener el punto 4, y lo mismo voy a hacer con este otro, proyecto y obtengo el punto 4, ¿sí? Acá en perspectiva vendría a ser como elegir alguno de todos estos puntos, ¿sí? Vamos a elegir este. Sobre ese punto trazamos una línea vertical, y a donde esa línea vertical corte a la elipse con eje de revolución a 7 grados, en este punto y en este punto, ahí voy a obtener el radio de la elipse que tengo que dibujar con eje de revolución a 42 grados para poder generar esa elipse que obtuve en la vista lateral, ¿sí? También lo que van a hacer es trazar una línea de 7 grados, ¿sí? En ese punto que han elegido como punto del plano auxiliar, y a donde esa línea corte la elipse con eje de revolución vertical, acá me va a dar los radios de la elipse con eje a 42. Lo que me faltaría entonces para completar el método es trazar una línea perpendicular a la de 42, que va a ser el eje mayor de simetría, y sobre esta línea voy a poner, como ya habíamos hablado, el radio más el radio sobre 20, ¿sí? Trazamos todas las tangentes y con eso generamos la elipse. Ahora fíjense, en este caso ya tenemos trazados los puntos inmediatos, ¿sí? Tenemos trazado el plano auxiliar que pasa por este punto, ¿sí? Tenemos trazados los puntos del plano auxiliar, y en perspectiva igual, ¿sí? Si quieren vamos a colocar los puntos. Este le habíamos llamado 1, que vendría a ser estos dos de acá. Este de acá le habíamos llamado 2, que vendrían a ser este y este, ¿sí? Y en la vista lateral serían estos dos. El punto 3 estaba acá arriba, ¿sí? Lo proyectábamos y obteníamos estos dos, y veníamos hacia la vista de planta y obteníamos el punto 3, y por último el punto 4, acá donde el plano auxiliar se cruza con la superficie de seccionamiento, obtengo
punto 4 en esta posición y el punto 4 se proyecta y se encuentra sobre la vista de planta, ¿sí? Lo ubicamos en la perspectiva. El punto 1 está acá arriba, acá. El punto 2 lo obtengo a donde esta línea se corta con la de 42. Acá tengo el punto 2. El punto 3 a donde se corta con la vertical. Proyecto. Punto 3. El 4, ¿sí? A donde se corta la superficie de plano auxiliar, ¿sí? Con todos esos puntos ya puedo trazar mi elipse, ¿sí? Ahí fíjense, estoy trazando la elipse proveniente del seccionamiento entre un plano vertical, perdón, un plano inclinado y la esfera. Acá en este caso, bueno, voy a poner 1 acá, pero fíjense, trazamos la elipse resultante de el seccionamiento, ¿sí? Y en perspectiva unimos todos esos puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el 4, vuelvo hasta el punto 1, punto 4, punto 2, punto 3 y finalmente completamos la elipse con el punto 1, ¿sí? Ahora fíjense, acá ya está trazada la elipse, entonces vamos a reforzar. Este punto es el que define cuál es la parte visible y cuál es la parte no visible de la envolvente, ¿sí? Por supuesto que a la superficie de seccionamiento la marcamos entera, ¿sí? Porque no hay nada que se interponga entre esa superficie y el observador. Entonces, ahí directamente reforzamos toda la elipse. Y, como les decía, desde este punto hacia atrás, reforzamos lo que vendría a ser el plano diametral, que en este caso coincide con la envolvente en proyecciones. Y lo mismo vamos a hacer acá en la vista lateral. En la vista lateral, reforzamos la elipse y en este punto, fíjense, este punto es el que define cuál es la parte que va a ir reforzada. Desde acá para abajo va reforzado y esta parte de arriba va reforzada.